Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Plan País. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí en el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Hace algunos días atrás tuvimos un programa dedicado al Poder Judicial, ustedes lo recordarán. Y es tónica y estilo en Plan País tener siempre las dos miradas de los temas que proponemos cada noche. La mirada de Peruanos por el Cambio y la mirada de Fuerza Popular. En aquel programa tuvimos al representante de Peruanos por el Cambio, el señor Gino Costa, pero nos faltó la voz de Fuerza Popular. Aquel día la congresista electa, Jenny Vilcatoma, por causas de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero esta noche sí está aquí justamente para honrar nuestro compromiso y honrar su palabra de tener las dos miradas de las dos agrupaciones políticas en relación al tema del Poder Judicial. Y yo quiero agradecer muchísimo, señora Vilcatoma, que vuelva a estar con nosotros, que nos acompañe y que esté esta noche aquí en Plan País. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos al grano. Poder Judicial desde la mirada de Fuerza Popular. Comencemos. Consejo Nacional de la Magistratura, ¿qué hacemos por ahí? El Consejo Nacional de la Magistratura obviamente en los últimos tiempos se ha visto seriamente cuestionado por las decisiones que ha tomado en sus procesos de nombramientos de magistrados, de ratificación de magistrados, que digamos se han visto opuestas a lo que su ley orgánica manda, a las exigencias que se requieren para tener un magistrado probo e idóneo en un cargo en algún lugar del país. Y precisamente se han visto más cuestionados en casos como por ejemplo el caso de la Centralita, la región Ancas, la región Loreto, donde se han visto casos concretos en los cuales magistrados no debían ser ratificados, como el caso del doctor Hugo Dante Farro, y sin embargo, pese a tener cuestionamientos, pese a existir documentación en el mismo Consejo Nacional, fue ratificado. Y así a nivel nacional también, por ejemplo, magistrados que tenían medidas de abstención. Una medida de abstención en el ejercicio de la función fiscal, por ejemplo, se dicta cuando ya uno tiene, digamos, una alta probabilidad de que ese magistrado va a ser destituido. Sin embargo, con medidas de abstención que recaían en estos magistrados, han sido ratificados. ¿Qué hacemos entonces en ese panorama? Entonces, ¿qué se necesita? El Consejo Nacional de la Magistratura cumple una función fundamental: nombrar jueces y fiscales con exigencias altas académicas, en experiencia, la exigencia de que el magistrado pueda cumplir con los requisitos en la idoneidad para el cargo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Fuerza Popular? Sí, va a buscar la modificación en la conformación o los cambios necesarios, pero en coordinación con esta institución, porque esta institución, como el Ministerio Público, como el Poder Judicial, tiene autonomía. Pero es urgente hacer una evaluación en la forma en la que ha sido compuesto. ¿Por qué? Se presentan conflictos de la siguiente naturaleza. Por ejemplo, si nosotros tenemos a profesionales que no conocen de derecho, que van a integrar el Consejo Nacional de la Magistratura, por ejemplo, en una ratificación, se le otorga una calificación muy importante a la calidad del dictamen del fiscal o de la resolución del juez. Claro, ¿cómo alguien ajeno a la profesión podría interpretarlo? ¿Cómo podríamos interpretar, darle una calificación adecuada a aquel juez que se ha formado, que ha recibido especialización? Pero hay que modificar la composición entonces del Consejo. Lo importante es modificar la composición para garantizar de manera efectiva que esa evaluación obedezca, ¿no?, a la naturaleza de la función que cumple un juez y un fiscal. Pero como institución sí les parece importante fortalecerla. Por supuesto que sí, fortalecerla, pero a la vez que no queden impunes aquellos actos cuestionables en el tiempo del consejero en forma particular. Más allá de atacar el nombre a la institución, ¿no?, aquellos que por sí hayan incurrido algún tipo de irregularidad en una calificación, en una decisión, en una debida o indebida motivación, en una debida o indebida aplicación o en una indebida o debida valoración de cuestionamientos que recaían sobre un magistrado. Ahora, el Poder Judicial. ¿Qué tenemos que decir del Poder Judicial y del Ministerio Público, que son instituciones que cumplen fundamentales, funciones relacionadas? Lo primero que hay que hacer con esas instituciones es dotarles del presupuesto que ellos requieren. Lamentablemente estas dos instituciones están funcionando con un paupérrimo presupuesto que no les permite siquiera funcionar de una manera básica. Pero Economía le va a decir, yo no les doy un centavo más hasta que ustedes no mejoren sus estándares de calidad.
Así es, pero ¿cómo van a mejorar los estándares de calidad? Si en infraestructura el Ministerio Público gasta 25 millones de soles en alquileres, ¿cómo van a mejorar sus estándares si no cuentan con los suficientes, las divisiones médico-legales? ¿Cómo van a mejorar su calidad si no cuentan con peritos? Si vamos a hablar en delitos de corrupción de funcionarios, ¿qué se necesita, por ejemplo, para ver la resistencia del concreto? Laboratorios con peritos especializados para que le puedan decir de manera científica a un fiscal si realmente hay o no hay perjuicio a favor del Estado o en perjuicio del Estado. Entonces, ¿cómo vamos a exigirles a estas instituciones si no cuentan con lo necesario? La aplicación de la ley de la flagrancia trae consigo toda una instalación de infraestructura, de jueces, personal administrativo. ¿Se ha previsto? No se ha previsto. Hay en este momento una carencia, ¿no?, en la instalación de esta nueva ley, precisamente, que no le permite al magistrado ir a la velocidad que la ley le está imponiendo. Entonces, en la reunión que se tuvo con precisamente el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, el director de la Escuela de la Academia Nacional de la Magistratura, todos hicieron saber sus necesidades y todas parten del presupuesto. El Poder Judicial, por ejemplo, tiene varios proyectos de inversión que les ayudaría, ¿no?, a satisfacer sus necesidades en infraestructura, pero que simplemente no ha sido aprobado por el gobierno. Ok, ¿no? Problema uno, presupuesto. Presupuesto. Provisionalidad. Ahora, la provisionalidad es una necesidad urgente. Aunque debo decirle también que he conocido magistrados provisionales que han actuado de manera brillante, valiente y de manera efectiva y oportuna. Entonces hay que ratificarlo, pero es necesario, ¿no?, eliminar la provisionalidad en el sentido de que el magistrado pueda tener la tranquilidad, no para dedicarse a cuidar su puesto eternamente, sino precisamente para que esa titularidad le permita, pues, enfrentarse a las organizaciones criminales, enfrentarse a las mafias, enfrentarse sabiendo al que delito, su puesto no está en tela de juicio. Precisamente. Entonces, lo que esperamos es eso. Ahora, es urgente reconocer que en estas instituciones hay focos de corrupción, absolutamente, hay actos de corrupción. Entonces, el ciudadano reclama, el ciudadano ya tiene una sensación de desconfianza total que daña la imagen tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Entonces, al ser estas instituciones autónomas, el Ministerio Público por su parte, el Poder Judicial un poder del Estado, el gobierno no le puede decir qué hacer. Entonces, ¿dónde viene ahora la exigencia y, digamos, las decisiones que se deben tomar? Recaen sobre los titulares de esas entidades. ¿Para qué? Para hacer políticas y para hacer directivas internas y para hacer estrategias para identificar esos focos de corrupción. ¿No hace eso un presidente de una Suprema? Pero ¿cuáles son? No los hemos conocido, no hay. En cada institución existen sus órganos de control. Sí, en efecto, pero que también vienen siendo seriamente cuestionados por la lentitud, por la falta de un accionar inmediato que pueda corregir ese acto irregular de un juez o de un fiscal, por su parte. Pero ese es otro punto que hay que abordar también. Pero a lo que voy es a lo siguiente. El titular de la entidad, si sabe que en su institución está siendo cuestionada por focos de corrupción, ¿qué tiene que hacer? Desarrollar estrategias eficientes, eficaces para identificar a aquel juez que está cobrando una coima, a aquel juez que está favoreciendo una parte. Entonces, ese magistrado, o digamos esta institución, con estas acciones estratégicas, identificado ese magistrado, lo va a derivar a su oficina de control y a oficina del Ministerio Público para que lo investigue por la presunta comisión. ¿Ogma sola puede enfrentar el problema de la corrupción en el Poder Judicial? Necesita un fortalecimiento también y necesita una transformación en el sentido de que justicia que tarda, justicia que no llega. No es justicia. Entonces, en los órganos de control recae una responsabilidad mucho mayor. Pues ellos incluso pueden actuar en vías de prevención. Llega un ciudadano, quiere leer su expediente, no se lo permiten, solicita que se pronuncien sobre una decisión que ya pasaron, que ya ha excedido el plazo en demasía, entonces acuden al órgano de control, no, presenta tu queja por escrito, van, preguntan, cuando en ese momento, en vías de prevención, se puede intervenir de manera inmediata y verificar en ese instante qué es lo que está sucediendo, de forma tal que el ciudadano se sienta atendido en esas necesidades. Pero si hablamos de corrupción, tengo casos concretos que se han demorado 2, 3 años para poder gestionarlo. En Loreto, cuando trabajaba como magistrada, por supuesto, cuando se cuestionó actos de magistrados por corrupción, ¿cuánto demoró la investigación? Demoró muchísimo tiempo hasta que aperturaran, hasta que pudieran sancionar. Entonces el Poder Judicial no puede reformarse a sí mismo desde dentro, necesita una ayuda externa. No, por supuesto que puede hacerlo. Ahí recae la responsabilidad de titular de la entidad. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no le puede decir qué hacer. Es un poder del Estado del Poder Judicial y hay que respetar esa autonomía del mismo modo del Ministerio Público. Yo no sé si un Supremo pueda comerse ese pleito.
pero lo tienen que hacer, son los titulares de entidad, porque de otra forma, si esas medidas vienen del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que se va a ver? Una acción de intromisión. Por supuesto. Y obviamente, entonces por eso la exigencia es hacia los titulares de entidad. Debemos saber de esas acciones estratégicas para identificar a ese magistrado que por su accionar corrupto se viene desprestigiando instituciones tan importantes y se genera en la población la sensación de impunidad. Pero así como hay que exigir la erradicación de la corrupción, ¿no?, hay que dotarle a estas dos instituciones, incluidas al Consejo Nacional de la Magistratura y a la Academia de la Magistratura, del presupuesto necesario. Y de capacitación, probablemente capacitación, también, ¿no? Personal suficiente, fiscal, juez o magistrados, y personal administrativo también, y sobre todo personal especializado para peritos, para las instalaciones, y claro, asimismo también presupuesto destinado para poder fortalecer las oficinas de protección a víctimas y testigos que le pertenecen al Ministerio Público, que del mismo modo cuentan con, con presupuestos carentes que no le permiten asistir en este momento a un colaborador. ¿Qué hacemos con la alta carga procesal, sobre todo la que llega a la Suprema? Así es. Bueno, precisamente al atender con presupuestos que doten de personal, que doten de todo lo necesario. Yo la veo muy focalizada en presupuesto, ¿no? Y no sé si ese es el problema. Es que primero hay que dotarle de lo que necesita, luego para exigirle, ¿no?, para exigirle, en primer lugar, que disminuya la carga procesal. La carga procesal, si bien es cierto, digamos, genera dilación, ¿no? Es un perjuicio directo hacia el usuario del servicio, pero también genera corrupción. ¿Seguro? O es que la corrupción puede generar estas dilaciones indebidas. Entonces, una vez que estas instituciones cuenten con lo necesario, aquí vienen las acciones ya del titular de entidad con las estrategias y las directivas internas que tiene que trazar, y a la vez de la mano con la función de las acciones de control tanto de la OCMA, del Ministerio Público, si tiene que investigar un magistrado del Poder Judicial por la comisión de presuntos ilícitos penales. Como le digo, dotarle de lo que necesita y luego venir las exigencias de las acciones de control, directamente para poder identificar al magistrado corrupto y poder luego seguir procedimientos disciplinarios con observancia del debido proceso para que estos magistrados luego no retornen a la función pública. De acuerdo. ¿Y cómo observa usted la posibilidad de fortalecer los espacios de arbitraje antes de llegar al Poder Judicial para evitar la carga procesal? ¿Los ve como un espacio interesante de conciliación? Urgente. ¿Por qué? Porque existen unas medidas de solución alternativas antes de llegar al Poder Judicial, lo que precisamente va a disminuir la carga procesal. Entonces, el fortalecimiento y también poderle voltear la mirada a los procesos de arbitraje. Se están cuestionando también el accionar de los árbitros. ¿En qué sentido? Entonces, ¿hasta qué medida? Por ejemplo, en el caso Orellana Rengifo, ¿no? Claro, como hemos visto que a través del arbitraje se han, digamos, aprovechado del patrimonio de las personas, ¿verdad? Entonces, también hay que fijar los ojos hacia el arbitraje para identificar estos actos de corrupción y que sean debidamente sancionados y que no se conviertan en tierra de nadie, donde las personas simplemente se convierten en víctimas, en vez de salir de sus problemas, en víctimas asimismo de corrupción. Entiendo. Un último tema, en 10 segundos, porque ya el tiempo nos está ganando, que es el tema de infraestructura. ¿Qué significa fortalecer infraestructura en el Poder Judicial? Dotar de nuevas salas, de la infraestructura que hay, darle otro diseño, otro espacio. ¿Qué están pensando en estos términos? Yo he podido presenciar cómo las salas llevan a cabo su trabajo en habitaciones, pero que no permiten que siquiera podamos, y lo digo con experiencia propia, donde lamentablemente nos encontramos al lado del imputado y demasiado cerca, en espacios demasiado reducidos, hacinados. Es urgente la atención en infraestructura en el Poder Judicial para construir. Si me lo permite, en justicia el espacio impone también respeto. Una sala grande con defensores a un lado, Ministerio Público al otro, te impone un respeto a la justicia que pocas veces se tiene. Hablemos del Ministerio Público. Si en una sola oficina vamos a tener al fiscal, al asistente en función fiscal, al asistente administrativo, y, por ejemplo, se van a recepcionar las declaraciones de aquella víctima por violación sexual o cualquier declaración, que simplemente las personas necesitan privacidad para poder tener la garantía de la confidencialidad en la información que está brindando. ¿Cómo es posible que a nivel nacional esto esté sucediendo, donde el testigo o el colaborador tiene que declarar en presencia de todos absolutamente con el ingreso del público
a las oficinas. Entonces, eso necesita una atención urgente. La atención, el desarrollo en infraestructura es una necesidad urgente del Ministerio Público y del Poder Judicial. Se tienen que construir juzgados con las debidas, digamos, especificaciones para que puedan los magistrados realizar su trabajo en condiciones dignas, porque muchas veces ya vemos condiciones, sinceramente, que ya no se justifican y que en nada colaboran, en nada ayudan a un correcto desenvolvimiento del trabajo en general de la judicatura. Señora Vilcatoma, muchas gracias. Gracias. Ha sido usted muy claro. Hemos ya ahora sí podido escuchar las propuestas de los dos partidos en el tema del Poder Judicial. Ambas muy interesantes y ambas coinciden en que este es un problema que hay que resolver sí o sí y atacarlo urgentemente. Muchas gracias. Nuevamente. Muy amable, gracias. Bueno, hasta aquí Plan País. Vamos a despedirnos ya. Este era un programa muy cortito, se trataba de un bloque porque faltaba escuchar en el tema del Poder Judicial lo planteado por la representante de Fuerza Popular. Nos vemos en una próxima edición de Plan País. Muy buenas noches.